El regreso del anexo. En las calles polvorientas de Juárez, Nuevo León, la vida parecía transcurrir como en cualquier otro municipio del norte de México, el calor pegajoso, los niños jugando afuera, los perros ladrando a las patrullas que cruzaban lentamente. En una de esas casas de paredes color arena vivía una familia común, una madre trabajadora, su esposo, su hijo mayor, recién salido de un centro de rehabilitación, y dos niñas pequeñas que solían correr entre los pasillos con risas inocentes. Nadie podía imaginar que esa vivienda, en apariencia tranquila, sería escenario de una tragedia que marcaría para siempre a toda la comunidad. Un regreso que debía ser un nuevo comienzo. El joven, al que llamaremos Brandon N., tenía apenas 20 años. Desde adolescente había luchado contra las adicciones. Su familia lo había internado varias veces en distintos anexos, esos centros de rehabilitación improvisados donde se mezclan la fe, la disciplina y, muchas veces, el miedo. Esta última estancia había sido más larga. Su madre había hecho sacrificios para pagarla. Ella creía firmemente que su hijo podía cambiar. El día que salió, lo esperaron con comida casera, abrazos y la esperanza de volver a tenerlo en casa. Brandon prometió empezar de nuevo, encontrar trabajo, ayudar con las niñas, asistir a las reuniones de apoyo. Por unas semanas, pareció cumplir su palabra. Dormía temprano, evitaba las malas compañías, hablaba con suavidad. Pero debajo de esa calma había algo que nadie veía. Una tormenta que nunca se había ido. Las grietas invisibles. Salir del anexo no siempre significa estar curado. Muchos jóvenes regresan a la realidad sin terapia profesional ni seguimiento médico. Brandon había aprendido a simular estabilidad. Decía las palabras correctas, sonreía, evitaba discutir. Pero cada día que pasaba, su ansiedad crecía. Los recuerdos del encierro, los gritos de otros internos, las humillaciones y los castigos físicos lo perseguían como un eco constante. Por las noches, su madre notaba que caminaba por la casa en silencio, sin rumbo. A veces lo encontraba en la cocina, mirando la nada. ¿No puedes dormir?, le preguntaba. Todo bien, amá, respondía, sin mirarla. Los vecinos empezaron a notar su mirada ausente. Algunos decían que escuchaban música fuerte desde su cuarto, otros, que hablaba solo. Pero nadie imaginó lo que realmente estaba pasando en su mente. El peso de la frustración. La reintegración fue difícil. No encontraba empleo, y las puertas se cerraban una tras otra. Cada rechazo alimentaba la rabia que trataba de ocultar. Su padrastro le pedía que ayudara en la casa, su madre le recordaba las reglas básicas, y eso lo hacía sentirse nuevamente controlado, igual que en el anexo. El resentimiento crecía. En su mente, todos parecían exigirle algo, pero nadie entendía su sufrimiento. Empezó a aislarse, a comer poco, a dormir de día y mantenerse despierto de noche. Sus hermanas pequeñas lo adoraban y seguían corriendo hacia él cada vez que regresaba de la tienda. A veces le sonreía. Otras, simplemente las esquivaba. Su madre pensaba que era parte del proceso. Ya se adaptará, decía. El silencio antes del desastre. Una tarde, una vecina llamada Doña Marta lo vio sentado en la banqueta, con la mirada fija en el suelo. ¿Todo bien, mijo?, le preguntó. Sí, nomás pensando cosas, contestó. Aquel día fue el último en que alguien lo vio sonreír. Desde esa noche, comenzó a escribir pequeñas frases en un cuaderno viejo, oraciones confusas sobre limpiar la casa, escuchar voces y dejar de sufrir. Su madre encontró una de esas notas y la rompió, sin imaginar que era un aviso. Durante los siguientes días, su comportamiento se volvió errático. Encendía velas sin motivo, se quedaba horas en el patio mirando el cielo y, en ocasiones, murmuraba frases ininteligibles. Cuando su madre le propuso regresar al anexo, él respondió con una calma inquietante. No, mamá. Ya no necesito eso. Ahora estoy bien. Las señales ignoradas. Los expertos dirían más tarde que lo que Brandon experimentaba eran síntomas de un trastorno psicótico no tratado, posiblemente agravado por el uso prolongado de drogas. Pero en ese momento, para su familia,
solo parecía extraño. Un día desapareció por varias horas y regresó con la ropa sucia, los ojos rojos y el cuerpo temblando. Su madre quiso abrazarlo, pero él la apartó. No me toques, dijo. Todo está mal aquí. Esa frase quedó grabada en la memoria de su madre, sin saber que era una advertencia de lo que estaba por venir. Las voces en su cabeza se habían vuelto más fuertes. En su mente, se mezclaban la culpa, el miedo y una idea retorcida, que su familia estaba en su contra, que ellos querían encerrarlo otra vez. Un domingo cualquiera. El domingo 16 de octubre de 2021 amaneció caluroso. Las niñas jugaban con una pelota en el patio, su madre cocinaba frijoles y su padrastro escuchaba música norteña a bajo volumen. Brandon salió a la tienda. Saludó a un vecino. Nada en su conducta hacía pensar que estaba al borde de la tragedia. Pero por dentro, su mente ya no distinguía realidad de delirio. La tensión que lo había acompañado durante meses estaba a punto de estallar. A las 9 de la noche, los vecinos escucharon gritos. Luego, silencio. Minutos después, el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza y pasos apresurados alejándose por la calle. Doña Marta llamó a la policía, pensando que era una discusión familiar más. Nadie imaginó que, en cuestión de minutos, la casa quedaría en completa oscuridad y la historia de Juárez cambiaría para siempre. La noche del silencio. El sol cayó detrás de los cerros de Juárez, Nuevo León, tiñendo de naranja las calles vacías. En la casa de la familia M, la rutina seguía su curso. Las niñas ya estaban en pijama, la madre doblaba la ropa recién lavada, el padrastro se preparaba para dormir temprano porque al día siguiente debía trabajar. Todo parecía normal. Pero en la habitación del fondo, Brandon N. estaba sentado en la oscuridad. Frente a él, un cuaderno abierto y una vela encendida. En sus oídos, un zumbido constante. En su mente, pensamientos que se cruzaban sin control, miedo, enojo, voces que no podía callar. Aquella calma aparente escondía la antesala del desastre. El inicio de la tormenta. Los testimonios posteriores coinciden en que, esa noche, Brandon actuaba extraño. Entraba y salía de los cuartos sin hablar. Su madre le preguntó si había cenado. Él no respondió. Su padrastro trató de romper la tensión. Ven, mijo, siéntate. Mañana te acompaño a buscar trabajo. Pero Brandon apenas asintió. Se levantó y fue hacia el baño. Nadie volvió a escucharlo hablar. Aproximadamente a las 9 de la noche, los vecinos escucharon un golpe seco. Luego, los gritos. Una vecina relató después que pensó que era una discusión normal, pero los sonidos duraron demasiado. Los perros comenzaron a ladrar sin parar, y una de las niñas gritó algo que nadie alcanzó a entender. Minutos después, el silencio absoluto. El hallazgo. A las 9:45 de la noche, una llamada entró al número de emergencias. Una voz de mujer, temblorosa, dijo. Algo está pasando en la casa de los N. Se escuchan gritos. Creo que alguien salió corriendo. La patrulla tardó apenas unos minutos en llegar. El portón estaba entreabierto. Los agentes entraron con linternas y encontraron una escena que los dejaría marcados para siempre. En la oscuridad de la vivienda, las luces parpadeaban. Todo parecía detenido en el tiempo. El olor metálico y pesado les advirtió lo que ya sospechaban, era demasiado tarde. Uno de los policías recordó después. Nunca olvidaré el silencio. Ni siquiera los perros ladraban. Solo el ruido de nuestras botas. El joven ya no estaba ahí. La búsqueda. Se montó un operativo de emergencia. Las patrullas recorrieron las calles cercanas, revisando parques, baldíos y casas abandonadas. Brandon fue visto por última vez caminando con la mirada perdida, rumbo al sur del municipio. Algunos testigos dijeron que murmuraba cosas incoherentes, otros afirmaron que iba cubierto de sudor, descalzo, sin reaccionar a nada. La policía lo encontró horas después, a varios kilómetros, en un terreno baldío. Estaba de pie, mirando el cielo, inmóvil. Cuando los agentes se acercaron, no se resistió.
Solo dijo una frase que quedó registrada en el informe. Ellos querían volver a encerrarme. Fue esposado sin violencia y trasladado a la comandancia municipal. La confesión. En el interrogatorio, Brandon mostró una calma perturbadora. Respondía despacio, como si no comprendiera del todo lo que había hecho. A ratos parecía confundido, a ratos se reía. Los investigadores notaron que tenía cortes superficiales en los brazos, producto, según él, de un ritual de limpieza. Cuando se le preguntó por qué había atacado a su familia, dijo: "No sé. Algo me decía que tenía que hacerlo. Era lo correcto". Los psicólogos que participaron en la primera evaluación concluyeron que sufría de psicosis inducida por consumo prolongado de drogas y trauma postanexo. Durante su estancia en rehabilitación había sido sometido a castigos físicos, aislamiento y privación de sueño. Esas experiencias lo habían quebrado mentalmente. El impacto en la comunidad. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, Juárez entero estaba conmocionado. Los noticieros hablaban del joven que salió del anexo y acabó con toda su familia. Los vecinos lloraban, incrédulos. Nadie podía entender cómo un muchacho que había crecido entre ellos podía cometer algo tan devastador. En la escuela, las maestras colocaron veladoras por las niñas. En la colonia, se organizaron rezos. Pero lo que más dolía era la sensación de que todo se pudo evitar. Algunos recordaban haber visto señales, cambios de comportamiento, silencios inquietantes. Nadie había sabido interpretarlos a tiempo. El juicio público. Los medios comenzaron a reconstruir la historia. Hablaban del anexo donde estuvo internado, de las supuestas condiciones inhumanas del lugar y del abandono del sistema de salud mental. Se decía que Brandon había pedido ayuda, pero no recibió seguimiento médico ni terapia profesional al salir. En la televisión, los especialistas debatían. ¿Era un monstruo o una víctima del sistema? Mientras tanto, en la comandancia, los agentes revisaban sus antecedentes. No tenía historial delictivo. Era un joven común, sin empleo, sin recursos, que había caído en adicciones desde los 16 años. La primera audiencia. 3 días después, fue presentado ante un juez de control. Su aspecto era distinto, cabello desordenado, mirada perdida, manos temblorosas. El juez le preguntó si comprendía las acusaciones en su contra. Brandon respondió con voz baja. Sí, pero no entiendo por qué pasó. Su defensa pidió evaluación psiquiátrica. Los peritos confirmaron que era consciente de sus actos, aunque su estado mental estaba gravemente deteriorado. La fiscalía pidió la pena máxima por homicidio múltiple. La reacción de la madre. Durante el juicio, familiares lejanos de la madre y del padrastro asistieron a las audiencias. Algunos lloraban en silencio, otros pedían justicia. Nadie pudo acercarse a Brandon. Una tía dijo entre sollozos. Él no era así. Era un niño bueno. El anexo lo cambió. Esa frase se convirtió en titular en varios medios locales. El anexo lo cambió para siempre. La historia tocó fibras profundas en la sociedad, la falta de atención psicológica, los anexos clandestinos, el abandono de los jóvenes con adicciones. Lo que comenzó como un crimen familiar se transformó en un espejo del dolor social. La sentencia. Meses después, el tribunal dictó sentencia. El juez habló con voz firme. El daño causado es irreparable. La pena impuesta debe reflejar la gravedad de los hechos. Brandon fue condenado a 205 años de prisión. Una cifra simbólica, pues en la práctica cumpliría solo una fracción de ella, pero el mensaje era claro, el crimen no quedaría impune. Durante la lectura del veredicto, él permaneció inmóvil, mirando al suelo. No lloró, no habló, no pidió perdón. Al retirarse del recinto, un reportero le gritó. ¿Te arrepientes? Brandon giró la cabeza y murmuró apenas audible. No sé si hay vuelta atrás. El eco del silencio. Desde entonces, la casa donde ocurrió todo permanece vacía. Las ventanas tapiadas, el portón oxidado, el número de la vivienda borrado. Los vecinos evitan pasar frente a ella, sobre todo de noche.
Dicen que a veces se escuchan pasos o risas de niñas, aunque otros creen que es solo el viento que atraviesa las rendijas. Lo cierto es que el eco de esa noche sigue presente. No solo como un recuerdo trágico, sino como advertencia. Porque detrás del titular de un crimen hay siempre una cadena de silencios, de señales ignoradas y de corazones rotos. El eco del castigo. Las paredes de concreto del penal estatal de Apodaca, Nuevo León, no guardan silencio. Dentro, los ecos de cientos de historias se mezclan con el sonido metálico de puertas que se cierran una y otra vez. En una de esas celdas, sin contacto con nadie, cumple su condena Brandon N., el joven que una noche perdió el control y destruyó a toda su familia. El país lo conoció como el asesino de Juárez, un título que él mismo, según los custodios, odia escuchar. Dice que no recuerda nada, comentó uno de ellos. A veces pasa horas escribiendo en un cuaderno, otras se queda mirando al vacío. No habla con nadie, pero siempre pide hojas y plumas. Un preso diferente. Cuando ingresó al penal, las autoridades no sabían cómo clasificarlo. No era un criminal común. No pertenecía a ninguna banda, no tenía antecedentes, y su expediente estaba lleno de informes psiquiátricos. Fue asignado a un módulo de observación, junto a internos con trastornos mentales y emocionales. Durante los primeros meses, su comportamiento fue errático. Dormía poco, comía con desgano y hablaba solo. Uno de los psicólogos del centro penitenciario relató que Brandon parecía vivir atrapado en un bucle mental. Repetía frases como, no quería hacerlo, o, me querían encerrar otra vez. A veces lloraba, pero sin lágrimas, como si llorara desde adentro. Los custodios lo apodaron el silencioso. Pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo, sin responder a nadie. Las hojas que llenaba estaban llenas de frases confusas, oraciones religiosas, y dibujos de casas, nubes, y rostros de niños. La rutina en prisión. En prisión, la rutina es una forma de sobrevivir. Los días comienzan temprano, con el conteo de reclusos y la fila del desayuno. Brandon participa en las tareas básicas, limpieza, lavandería y asistencia a terapia psicológica obligatoria. A pesar de su juventud, su semblante cambió drásticamente. Ya no tiene el aspecto del chico del anexo. Ahora su rostro refleja cansancio y resignación. A veces, durante las sesiones con los psicólogos, muestra destellos de lucidez y culpa. En una entrevista controlada con un criminólogo, dijo: mi mamá me ayudó muchas veces. Yo la lastimé. No merezco perdón. El criminólogo le preguntó qué recordaba de esa noche. Brandon bajó la cabeza y respondió: no fue como dicen. Yo escuchaba voces. Pensé que debía protegerme. Esa mezcla entre conciencia y delirio hizo que los expertos clasificaran su caso como psicosis inducida por trauma postanexo y consumo prolongado de cristal. Una combinación devastadora que afecta la percepción de la realidad y elimina los frenos morales. Los anexos bajo la lupa. Tras el crimen, las autoridades investigaron el centro de rehabilitación donde Brandon había estado internado. Los testimonios fueron alarmantes: golpes, castigos físicos, comida racionada, y métodos de corrección basados en humillación. Un exinterno declaró que los hacían dormir en el suelo, que no había atención médica, y que los responsables usaban el miedo como forma de control. El caso de Brandon encendió un debate nacional sobre los llamados anexos clandestinos. Organizaciones civiles denunciaron que miles de jóvenes son encerrados en condiciones inhumanas, sin terapias reales, ni supervisión profesional. Muchos salen de esos lugares más rotos de lo que entraron. Un psiquiatra del Hospital Universitario de Monterrey explicó: cuando se somete a una persona a abuso físico y psicológico bajo el pretexto de rehabilitación, se crean heridas mentales profundas. Algunos desarrollan ansiedad extrema, depresión o psicosis. En casos como el de Brandon, esas secuelas pueden ser detonantes de conductas violentas. El problema es que esos anexos, muchas veces, son la única opción que tienen las familias sin recursos. Los centros oficiales de rehabilitación están saturados, y el sistema de salud mental mexicano sigue siendo uno de los más olvidados. El peso del arrepentimiento. En prisión,
Brandon rara vez habla del crimen. Pero en sus escritos, los psicólogos han encontrado fragmentos que revelan su lucha interna. Soñé con mamá. No me habla, pero me mira. A veces las niñas me sonríen. A veces me despierto llorando. Durante una sesión de terapia grupal, un interno le preguntó: ¿qué harías si pudieras volver atrás? Brandon respondió sin dudar: me quedaría en el anexo. No habría salido. Esa frase fue interpretada por los terapeutas como la primera señal de aceptación. No justificación, sino comprensión del daño irreparable que había causado. El debate público. Mientras Brandon intentaba sobrevivir en el encierro, en el exterior el caso seguía dividiendo opiniones. Algunos exigían cadena perpetua, otros pedían analizar su salud mental. Los medios repetían una y otra vez la misma pregunta: ¿es un asesino o una víctima del abandono social? En los programas de análisis, psicólogos, religiosos y abogados discutían sobre la frontera entre la maldad y la enfermedad. Un sacerdote dijo durante una entrevista televisiva: el mal puede disfrazarse de locura, pero al final el alma sabe lo que hace. Un psiquiatra le respondió en el mismo programa: no todos los que cometen crímenes son conscientes de sus actos. Hay cerebros que se rompen. Esa dualidad acompañó al caso desde el principio, el monstruo y el enfermo. Dos versiones de la misma persona. Las voces del dolor. En Juárez, la comunidad nunca volvió a ser la misma. La casa de la familia N fue sellada, pero la gente seguía dejando flores frente a la puerta. Una cruz blanca con los nombres de las víctimas se convirtió en altar improvisado. Cada aniversario, los vecinos encienden veladoras y oran en silencio. Una vecina dijo: a veces, cuando paso por la casa, siento que el aire se vuelve pesado. Como si el dolor siguiera ahí. Para los habitantes del barrio, el caso no solo simboliza una tragedia familiar, sino el reflejo de una sociedad herida, donde la violencia doméstica, la adicción y la falta de apoyo psicológico se mezclan en un ciclo sin fin. El tiempo detenido. A 3 años de su condena, Brandon sigue escribiendo en prisión. Ha llenado varios cuadernos con pensamientos, dibujos y recuerdos. Algunos custodios dicen que le teme a las noches, que se despierta gritando nombres y que pide perdón en voz baja. Un psicólogo penitenciario comentó: hay presos que se acostumbran al encierro. Brandon no. Él vive encerrado 2 veces, en su celda y en su mente. En una carta sin destinatario, escribió: cuando salí del anexo, todos estaban felices. Yo también fingí estar bien. Pero algo en mí ya no era yo. Lo que hice no tiene regreso. Solo quiero que algún día me perdonen. Nadie sabe si esas palabras fueron sinceras o parte de su confusión mental. Pero al leerlas, incluso los custodios más duros guardaron silencio. El peso de la redención. El tiempo avanza lento tras los muros de una prisión. Los días parecen repetirse y los años se diluyen entre rutinas idénticas. Pero el caso de Brandon N., el asesino de Juárez, no se desvaneció con el paso del tiempo. Su historia dejó cicatrices en una comunidad que aún intenta comprender cómo un joven, alguna vez lleno de esperanza, terminó convirtiéndose en el rostro del horror. El eco en los medios. El nombre de Brandon volvió a sonar en los noticieros años después de su condena. No por una fuga ni un nuevo crimen, sino por lo que su historia generó, un debate nacional sobre la crisis de salud mental y el funcionamiento de los anexos en México. Los reporteros revisaron archivos, entrevistaron a exinternos, psicólogos y familiares de víctimas. La conclusión era devastadora: miles de jóvenes son internados cada año en centros no regulados, donde el maltrato es común y la rehabilitación es una promesa vacía. En muchos casos, los internos son golpeados, aislados o humillados para enderezarlos. Un periodista resumió el dilema en una frase que se volvió viral. Salió del anexo buscando ayuda y regresó a casa con el alma rota. El caso de Brandon no solo fue una tragedia personal, sino una evidencia brutal del abandono institucional. El dolor que no se borra. En Juárez, los familiares de las víctimas siguen recordando.
Cada año, vecinos y conocidos se reúnen frente a la antigua casa de la familia M. Colocan velas, flores y fotografías. Algunos oran en silencio, otros simplemente observan el portón cerrado. Un mural pintado por jóvenes locales muestra a dos niñas sonriendo bajo un cielo azul. Debajo, una frase sencilla. Nadie debería morir esperando amor. Ese mural se convirtió en símbolo de la tragedia y de la fragilidad de la mente humana. Las autoridades municipales lo conservaron como recordatorio de que la violencia familiar, las adicciones y el abandono pueden destruir más que una vida, pueden borrar generaciones enteras. Voces desde dentro. Dentro del penal, Brandon sigue participando en el programa de rehabilitación mental. Habla poco, pero colabora. Los psicólogos aseguran que tiene momentos de lucidez profunda, seguidos de periodos de desconexión total. En una de las sesiones, le pidieron que escribiera una carta imaginaria a su madre. Tardó una semana en hacerlo. Cuando finalmente la entregó, las palabras eran simples, pero llenas de peso. Mamá, no sé dónde estás, pero escucho tu voz cuando cierro los ojos. No merezco decir tu nombre, pero si hay algo después, quiero verte y quedarme en silencio. Lo que hice no fue por odio. Fue por miedo. Y el miedo me sigue hablando cada noche. Esa carta fue incluida en un informe psicológico sobre arrepentimiento genuino. Sin embargo, los especialistas no estaban de acuerdo. Algunos decían que su culpa era real, otros creían que era solo parte de su enfermedad mental. El sistema que no cambia. A pesar del impacto mediático, la realidad de los anexos en México sigue siendo preocupante. Según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, más del 70% de los centros privados operan sin supervisión médica ni licencias oficiales. Miles de familias desesperadas los ven como la única opción para salvar a sus hijos. En Monterrey, una madre dijo frente a las cámaras: "Mi hijo también estuvo en un anexo. Salió peor. Lo golpeaban, lo amarraban. Ahora no habla con nadie". Casos como el de Brandon se repiten en silencio. Muchos no llegan a los noticieros, pero dejan el mismo vacío, jóvenes quebrados, familias destruidas, y un sistema que no sabe curar, solo castigar. Reflexión social. El crimen de Juárez abrió una conversación incómoda. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad cuando un joven pierde la razón? ¿Dónde termina la culpa individual y comienza la del entorno? Un sociólogo local lo explicó así: vivimos en un país donde se juzga al enfermo y se olvida al que sufre. Donde la salud mental sigue siendo tabú y los jóvenes son abandonados hasta que ya es demasiado tarde. El caso de Brandon se convirtió en materia de estudio en universidades. En clases de criminología y psicología forense, los profesores lo presentan como ejemplo de psicosis inducida por trauma institucional. En lenguaje más simple, el sistema que debía ayudarlo terminó empujándolo hacia el abismo. El hombre tras las rejas. Han pasado años desde aquella noche, y Brandon ya no es el mismo joven de mirada perdida que llegó al penal. Su cabello se ha vuelto más corto, su cuerpo más delgado, y sus ojos, aunque tranquilos, siguen sin reflejar paz. Uno de los custodios contó que, de vez en cuando, Brandon participa en la misa dominical. Se sienta en la última fila, en silencio, y al final de la ceremonia se queda unos minutos mirando el crucifijo. No reza. Solo observa. Algunos internos lo evitan, otros lo buscan por curiosidad. Pero él casi nunca responde. En su celda, guarda un pequeño altar hecho con cartón y una foto desgastada, la de su madre. Cada noche, antes de dormir, murmura algo que solo los más cercanos han logrado escuchar. Perdón, mamá. El intento de redención. En 2023, un grupo de periodistas logró acceder al penal para grabar un reportaje sobre rehabilitación penitenciaria. Aunque la mayoría de los internos se negó a hablar, Brandon aceptó una breve entrevista, bajo estricta supervisión. Cuando le preguntaron qué le diría a los jóvenes que están en anexos o enfrentan adicciones, su respuesta fue directa. Que no se guarden el dolor. Que hablen. Que pidan ayuda antes de que el silencio los consuma. Su voz era suave, pausada, pero firme.
Por primera vez, no habló de lo que hizo, sino de lo que no hizo, buscar ayuda real. Ese fragmento del documental se volvió viral en redes. Muchos lo interpretaron como un acto de arrepentimiento. Otros lo vieron como un intento tardío de redención. Si cual sea la verdad, sus palabras resonaron entre cientos de familias que viven la misma historia todos los días. El mensaje que queda. El caso de Brandon N. no solo fue noticia, fue advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la sociedad voltea la mirada ante la salud mental, la violencia familiar y la desesperanza juvenil. Porque, al final, la historia no es solo la de un asesino, sino la de una familia que pidió ayuda y no la encontró. La de una madre que creyó en la rehabilitación y de un sistema que falló en protegerla. En las noches de Juárez, cuando el viento sopla entre las casas de concreto y el silencio se hace pesado, los vecinos todavía lo recuerdan. No con odio, sino con tristeza. Una mezcla de compasión y miedo, porque entienden que el mal no nació de la nada, se formó en el abandono. Reflexión final. A veces, los crímenes más terribles no se cometen por maldad, sino por la ausencia de amor y apoyo. El caso del asesino de Juárez es un espejo que refleja la fractura invisible que recorre a muchas familias. Una fractura que se llama silencio. Si esta historia nos enseña algo, es que ningún grito de ayuda debe ignorarse, porque detrás de cada adicción, de cada conducta extraña, puede haber un alma al borde del colapso. Y cuando la ayuda llega demasiado tarde, lo que queda es una casa vacía, un altar encendido, y una comunidad entera preguntándose cómo nadie lo vio venir. El último perdón. Han pasado varios años desde la noche que cambió para siempre la vida de una familia y el rostro de una comunidad entera. El caso de Brandon N., conocido en los medios como el asesino de Juárez, se convirtió en uno de los episodios más recordados del norte de México. No por el morbo, sino por la pregunta que dejó en el aire. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano cuando el dolor supera la razón? El silencio después del ruido. Con el tiempo, los noticieros dejaron de mencionarlo. Las cámaras se fueron, las luces se apagaron, y lo que quedó fue el eco. En Juárez, la casa de la tragedia fue demolida. En su lugar, el ayuntamiento construyó un pequeño parque. Un árbol fue plantado en el centro, con una placa sencilla que dice: en memoria de quienes ya no están. Que el amor sea más fuerte que el silencio. Los vecinos todavía caminan despacio por ese lugar. Algunos lo evitan. Otros se detienen, cierran los ojos y rezan. Porque aunque la vida continuó, el recuerdo sigue ahí, como una sombra que el tiempo no puede borrar. El cambio en la ley. El caso despertó la atención del Congreso local de Nuevo León. Meses después de la sentencia, se presentaron reformas para regular los centros de rehabilitación privados, obligándolos a contar con personal médico certificado, psicólogos y supervisión constante. Por primera vez, el Estado reconocía la necesidad urgente de atender la salud mental como un problema público y no solo familiar. Las nuevas normas fueron apodadas informalmente Ley Juárez, en honor a la ciudad donde ocurrió la tragedia. Gracias a ella, varios anexos clandestinos fueron clausurados, y decenas de jóvenes recibieron atención profesional. Aunque la medida llegó tarde para la familia N., fue un primer paso hacia un futuro más humano. Un pequeño rayo de esperanza en medio del dolor. La mirada de la prensa. Años después, un equipo de documentalistas regresó a Juárez para grabar un reportaje sobre el caso. El director, un joven periodista llamado Raúl Vázquez, confesó que la historia lo había marcado desde adolescente. Yo tenía la misma edad que Brandon cuando pasó todo. Siempre me pregunté, ¿podría haber sido cualquiera de nosotros? El documental fue estrenado bajo el título La noche que Juárez cayó, y rápidamente se volvió viral en plataformas digitales. Mostraba entrevistas con vecinos, psicólogos, exinternos de anexos, y familiares lejanos de las víctimas. El enfoque no era juzgar, sino comprender. En una de las escenas finales, se mostraba el parque donde antes estaba la casa, mientras una voz en off decía: los monstruos no nacen. Se crean entre la desesperanza y el olvido. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva. La voz de Brandon.
En el penal de Apodaca, Brandon sigue cumpliendo su condena. Ha envejecido lentamente dentro de su celda. Su rostro ahora refleja el peso de los años y la culpa. En 2025, aceptó hablar por primera vez con un periodista de una cadena local. No pidió condiciones especiales, solo pidió que no usaran su nombre completo. El reportero le preguntó: ¿qué piensas cuando escuchas que te llaman el asesino de Juárez? Brandon bajó la mirada y dijo: pienso que ese nombre no soy yo. El que hizo eso murió esa noche. Lo que queda aquí solo está esperando perdón. Durante la entrevista, se mantuvo tranquilo, pero cada palabra parecía salir con esfuerzo. El periodista comentó después que nunca había visto una mezcla tan rara de lucidez y tristeza. No justificaba lo que hizo, pero tampoco lo negaba. Era como si viviera atrapado entre dos versiones de sí mismo. La búsqueda del perdón. A veces, en prisión, el perdón no llega de los demás, sino de uno mismo. Brandon escribe cartas que nunca envía. Algunas dirigidas a su madre, otras a las niñas, y otras simplemente a Dios. En una de ellas escribió: no hay día que no piense en ellas. A veces sueño que vuelvo a casa y todo está bien. Que abro la puerta y me reciben con risas. Pero despierto, y sé que estoy donde debo estar. El psicólogo del penal, quien lo atiende desde hace años, dice que esas cartas son su forma de mantenerse cuerdo. Si deja de escribir, se hunde. La escritura es su única terapia, su única manera de hablar sin romperse. Los que quedaron. Para los vecinos, la historia sigue siendo una herida abierta. Algunos jóvenes que crecieron escuchando el caso ahora son adultos, y muchos decidieron estudiar psicología o trabajo social inspirados por lo ocurrido. Una mujer que conoció a la madre de Brandon organiza talleres en la comunidad sobre violencia familiar y salud mental. Cada reunión empieza con la misma frase: si alguien te pide ayuda, no lo ignores. Aunque no sepas qué hacer, escucha. Ese mensaje se volvió el lema del grupo, y hoy, cada año, colocan flores en el parque con la placa conmemorativa. Reflexión social. El caso de Juárez dejó al descubierto una verdad que todos temían admitir. En México, miles de personas viven al borde del colapso emocional sin recibir apoyo real. El sistema de salud mental sigue rezagado, y las familias enfrentan solas el peso del sufrimiento. Pero más allá de las estadísticas, esta historia representa algo más profundo. La fragilidad humana. La del hijo que quiso ser salvado y no pudo. La de la madre que confió y fue traicionada por la enfermedad mental y el sistema. La de una sociedad que solo actúa cuando el horror ya es irreversible. El documental final. En los videos largos de nuestro canal, se muestra la historia completa. Con testimonios reales, análisis psicológico, y la voz narradora que guía al espectador a través del laberinto del dolor, la reflexión y la esperanza. Porque este caso no se cuenta para revivir el horror, sino para evitar que vuelva a ocurrir. Para que cada madre que busca ayuda encuentre respuestas. Para que cada joven que siente miedo o culpa sepa que no está solo. El mensaje final de la producción dice: Brandon perdió a su familia, pero el verdadero enemigo fue el silencio. El mismo silencio que aún habita en miles de hogares donde nadie se atreve a hablar. Y es ese silencio el que debemos romper. El último perdón. Una noche, según cuentan los custodios, Brandon pidió permiso para confesar con el capellán del penal. Pasaron horas en conversación privada. Nadie sabe exactamente qué dijo, pero el sacerdote salió con los ojos húmedos. Solo comentó una frase que quedó registrada en su informe pastoral. El muchacho pidió perdón por haber matado a su alma antes que a su familia. Desde entonces, Brandon ya no participa en las entrevistas ni acepta visitas de medios. Se mantiene apartado, en su rutina de silencio y escritura. Algunos dicen que encontró paz, otros, que simplemente se apagó. Epílogo, la lección de Juárez. En cada tragedia hay una enseñanza escondida. Y en esta, la lección es clara: la salud mental no puede esperar. Nadie debe ser abandonado al dolor, ni encerrado sin esperanza. Porque cuando la sociedad no escucha, el silencio se convierte en arma.
Juárez, el lugar donde ocurrió la tragedia, hoy es un símbolo de conciencia. Las escuelas realizan campañas de prevención, los medios hablan de empatía, y los jóvenes, aquellos que alguna vez temieron repetir la historia, ahora alzan la voz. En una entrevista reciente, una vecina lo dijo mejor que nadie. A veces la gente pregunta si ya olvidamos. No. No se olvida. Pero aprendimos que hablar puede salvar una vida. Y tal vez, en esa frase sencilla, esté escondido el verdadero final de esta historia. Porque aunque la justicia llegó demasiado tarde para una familia, su memoria sigue viva, ayudando a evitar que otras sufran el mismo destino.